Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 2:06. Esta es la nave del misterio. Ya sabéis que seguimos sorteando porque ya en tiempo navideño prácticamente tendremos la llegada de esos 40 amigos. Todos entran en el sorteo. Votamos los 7 grandes libros del misterio. Llevamos ya un buen tiempo haciéndolo y prácticamente estamos al final. Luego damos resultados del ranking en este momento que encabeza, eso sí, el mítico Caballo de Troya, JJ Benítez. Pero dejábamos nuestra primera hora después de hablar con Juan Eslava Galán y la lápida templaria, maravillosa historia, con otra mucho más truculenta, más terrible. Un hombre de origen marroquí, un cabrero, dicen, que pues mata a 2 personas, las arroja a un pozo y luego dice que se le empiezan a aparecer sus ánimas, sus espectros, sus fantasmas, lo que sea. Carmen decía lanzaba una pregunta al aire que es muy interesante: ¿la conciencia o fenómenos extraños? Claro, ahí está el debate. Una persona que mata a sangre fría, ¿solo la conciencia puede hacerle eso? ¿O hay algo más? Bueno, pues es que la clave no se ha contado, y la clave es un extraño accidente. Sí, justo antes de los servicios informativos contábamos que este hombre hace justamente un mes iba por una carretera de Senegal cuando se precipitó por un profundo barranco, tiene un accidente, da varias vueltas de campana con su coche y no sufre ni un rasguño. Dice que es entonces cuando se le aparece un paisano al que había matado, otro marroquí. No se sabe además si había asuntos de drogas entre medias y por eso se cometió el asesinato. Pero esa aparición le dice: te perdono si me entierras adecuadamente para que pueda ir al paraíso. Él dice que lo ve así de claro. Que lo ve y que lo escucha, porque le dice esas palabras. Entonces le pillan precisamente porque va viajando hasta Cartagena para hacerse cargo de ese cadáver y para darle sepultura. O sea, el tipo vuelve de Senegal a España. Eso es. Porque la aparición le ha dicho... Es más, no solamente eso, sino que saca todos sus ahorros, vende todo lo que tiene, lo reparte entre los familiares y amigos, solamente se queda con algo de dinero para el viaje y para enterrar a la persona a la que había matado, al marroquí al que había matado y que se le había aparecido. Oye, yo quiero felicitar o lanzar un abrazo virtual a los amigos de La Verdad de Murcia, que me cuenta Carlos Largo que son los únicos que se han hecho eco de esta historia, ¿no? A otros parece que, es difícil cotejar más información, como a los medios locales se les pasa una historia a veces tan maravillosa. La Verdad de Murcia sí que estuvo ahí atenta y la verdad es que es una historia como pocas he oído yo. Ahora, yo me acuerdo cuando Santi nos contó la historia, por ejemplo, de la mansión Winchester, de esa mujer que empezó a hacer una casa imposible, tuvo su fortuna por las armas Winchester y ella decía que se le aparecían las personas, tantas, incluso nativos de las antiguas tierras del oeste, que habían sido quitadas de en medio con ese... ¿Es un rifle? Es un rifle. El famoso rifle de repetición que llevaba John Wayne en casi todas sus películas. Los nativos, los bandoleros, sus víctimas, hasta los búfalos. La señora Winchester decía que a veces los búfalos, que fueron prácticamente exterminados de las praderas del oeste gracias a esos rifles, decía que a veces veía manadas en estampida en los vestíbulos, y que la única forma era que el sonido de los martillos que hacían constantemente, hacían y rehacían pasillos laberínticos, escaleras que no llevaban a ningún sitio, puertas que daban a caídas al vacío. La única forma de contener aquel cúmulo de apariciones que parecían pedirle cuentas de su sangrienta fortuna era que el sonido de los martillos nunca cesase, ni de noche ni de día. O sea, que tenía obra constante. Y se convirtió esa casa en una mansión sin sentido, porque las obras iban de un lado para otro. Cuando llegaba el silencio, llegaban las visiones, tan terribles pero tan poderosas como animales. ¿Os imagináis? Ya no hablamos de la aparición de una persona, sino que uno baja las escaleras, tiene esa conciencia atormentada, porque su fortuna se ha hecho con las armas y lo que se encuentra es los ojos de un animal. No está mal, Terrible. Desde luego que la gran pregunta es esa: ¿conciencia o fenómeno paranormal real? Cada uno puede pensar lo que quiera. Vamos a cambiar el fondo musical, vamos a irnos a las profundidades. Ha habido o hay una exposición sobre el Titanic aquí en Madrid. Y así sonaba un poco la maquinaria de este barco.
sonido de máquinas de carbón, de toneladas de carbón tragadas por esas calderas para que el gigante vaya poco a poco, el insumergible, el mayor barco de su tiempo. Ahora observar las literas, los platos de loza que fueron encontrados porque el cajón que los contenía acabó pudriéndose por 80 años de agua, erosionándolo, y se encontraron, claro, uno sobre otro, en unas profundidades, en un inmenso légamo. El barco dicen que desaparecerá y que solo algunos objetos, por ejemplo, que están dentro de maletines, latas de conservas, elementos muy concretos que se han mantenido. Botellas de champán con el champán todavía dentro. ¿Qué has visto? Pues hemos visto más de 200 objetos que han sido rescatados de las profundidades, de casi 4.000 metros de profundidad, que están siendo sacados a la luz poco a poco, porque hay que tener mucho cuidado con la descompresión. Al sacarlos, muchos de ellos se pueden deshacer, llevan muchísimos años bajo el agua, y podemos ver lo que era la vida en el barco, porque se han logrado rescatar billetes, se ha logrado rescatar hasta cigarrillos, esas vajillas que decías, los platos, parece que están intactos algunos de ellos, también una bota que además nos decía el director de la exposición que la encontraron justamente en toda la arena del fondo marino, ella sola, la arena blanca. Esa imagen es y la terrible. bota sola. Con esta música, ponme Yeray un poco, esto parece un poco el mundo de Cousteau, el mundo de la profundidad. Y en mitad de toda esa arena lisa, en la profundidad, una sola bota de hombre, ¿no? Una sola bota de hombre y muchas historias. Muchas muertes en el Titanic, muchas familias rotas y algunos españoles que viajaban en ese mítico buque. ¿Por qué no hablamos de eso, de los españoles del Titanic? Muy bien. Yo he rescatado del norte del Castilla, del periódico, el 19 de abril de 1912, hacía apenas 4 o 5 días que se había producido la tragedia, y un pequeño titular decía: el naufragio del Titanic, españoles ahogados, un superviviente. No tenía del todo razón el norte de Castilla, las noticias además iban llegando con cuentagotas, no se sabía muy bien quiénes habían sobrevivido a esa catástrofe y quiénes habían perecido en ella. Pero te voy a contar la historia, sobre todo, de Víctor Peñasco y Castellana, un chico de 24 años, y de María Josefa Pérez de Soto, que tenía 22 años. Eran recién casados, llevaban 17 meses de luna de miel, eran una pareja muy rica. La fortuna que ambos poseían les lleva a planear un último viaje antes de regresar a España. Habían estado en Biarritz, en Viena, donde tenían un palco incluso en la ópera, en el Casino de Montecarlo, en Londres, e incluso también viajaron en el Orient Express. Se encontraban en París y allí hallaron la propaganda del Titanic. El barco más grande del mundo, decían, el más lujoso, el más exclusivo. Durante el viaje de novios ya habían gastado unos 111 millones de las antiguas pesetas, por lo que no les tembló el pulso para pagar más de 2 millones por viajar durante una semana en un camarote de primera en el Titanic. Para embarcarse fueron hasta el puerto francés de Cherburgo, acompañados por su doncella Fermina Olivia Ocaña. Al otro criado de confianza, Eulogio, le encomendaron quedarse en París y cada cierto tiempo enviar a sus familias alguna carta o postal que previamente habían escrito para que no supieran que iban a viajar a bordo del buque. La madre de Víctor les había advertido que no viajaran en el barco. Tenía un mal presentimiento, pero no le hicieron ningún caso. Ellos embarcan y todo parece ir viento en popa hasta que el barco empieza a dar unos ligeros vaivenes por el mar. Llegan noticias de que hay hielo, de que hay iceberg, pero en un principio ni los marineros ni el propio capitán Smith le hacen mucho caso. Es más, hacen una cena de gala. Justo después de esa cena, donde todos los hombres vestían de rigurosa etiqueta, las mujeres con delicados vestidos y con caras joyas, Víctor y Josefa son los últimos en abandonar esa cena. Ya sabemos que los españoles somos de los últimos en quedarnos a esos actos, ¿no? Estaban hablando con una pareja de argentinos y hacia las 11 de la noche se van hacia su camarote. 45 minutos después se produce el choque. Un iceberg impacta contra el buque, abriendo 6 grandes brechas en su casco. Josefa ya estaba acostada cuando siente el impacto.
Víctor enseguida sale del camarote, se dirige a la cubierta y allí se encuentra con un marinero al que le pregunta qué pasa y dónde estaban los chalecos salvavidas. Este marinero se ríe de él y dice que no le van a hacer falta, que está en el Titanic, el barco insumergible. Él vuelve al camarote y aún así preocupado recoge a su mujer y a la doncella que se encontraba en el camarote de enfrente y se las lleva hasta la cubierta principal. El mar estaba tranquilo, pero la gente empieza a ponerse muy nerviosa. Gente gritando, corriendo de un lado para otro. Empiezan las peleas, no hay botes para todos y se sabe que el barco se está hundiendo. Alguien da la orden de que primero suban al bote, a los botes salvavidas, que eran nada más 20, y fíjate, eran nada más 20 por una cosa estética. Los que habían creado el Titanic prefería que hubiera grandes pasillos para que los pasajeros de primera pasearan y lucieran sus vestidos y sus joyas, a que hubiera los suficientes botes salvavidas para que se salvara la gente. Por ello, y el pasaje sabiéndolo, dicen que primero se salven las mujeres y los niños. Ahora, eso sí, primero los que iban en los camarotes más caros, los últimos los de tercera clase. A Josefa y a su doncella la meten en el bote número 8. Víctor dice que iba a subir, pero de repente ve a una señora de tercera con su hija, acurrucada en sus brazos, y le cede su puesto. Es cierto que se salvaron muchos de los hombres que viajaban en esos lujosos camarotes, pero Víctor, muy galanel, cede su puesto a una señora y a su hijita. Josefa ya no vuelve nunca más a ver a su marido. La historia se contó mucho tiempo después y la condesa de Rhodes, que viajaba en el mismo bote número 8 donde se encontraba Josefa, lo publicó en el New York Herald el 20 de abril de 1912. Dice que la mujer, la señora Peñasco, era un mar de lágrimas. Su estado era inconsolable. Incluso la condesa, que además llevaba un poco el timón de esa pequeña barca en la que se salvaron, de ese pequeño bote, tuvo que dejarlo e ir a consolarla, porque no quería ni mirar y el barco se iba hundiendo poco a poco. Además, todos los que se encontraban en esos botes salvándose estaban escuchando los gritos, los llantos y también los lamentos de aquellos que se estaban ahogando a su alrededor. Con un sonido parecido a este, el ROV, el aparato, digamos, mitad batiscafo, mitad artilugio de otro mundo, con sus tenazas, está recogiendo muy profundamente objetos que van quedando mientras el casco se disuelve, empiezan a aparecer recuerdos de otro tiempo y sobrecogen de verdad. También sobrecoge, Santi, saber que alrededor del Titanic, del que parece que se ha contado absolutamente todo, sigue habiendo historias. Algunas, bueno, esta noche, mientras cenábamos, te he escuchado una que nunca había antes advertido. Otra historia que tiene que ver con un astro y con una especie de leyenda negra. Sí, porque a relativamente poca distancia del Titanic había otro barco, el Californian. El capitán del Californian había tenido el buen criterio de avisado de que podía haber icebergs en aquellas aguas, y dado que era una noche sin luna, detener las máquinas de su barco y esperar a que se hiciera de día y hubiera lógicamente visibilidad para evitar una colisión. Sin embargo, cuando llegó a puerto, se encontró con la desagradable sorpresa que le persiguió durante toda su vida, de que le estaban esperando una comisión de investigación de las autoridades navales, porque ni más ni menos que se le acusaba de denegar el auxilio a los náufragos del Titanic. Y es que la tripulación del Titanic dijo que había visto, justo cuando en la hora en la que sabían ya que el barco era irrecuperable y estaban a punto de hundirse, habían visto pasar las luces de un barco al cual habían lanzado cohetes y bengalas para señalar su posición, y este había pasado completamente de largo. El único barco que coincidía con aquella descripción era el Californian. Y tal fue la cuestión que, ya te digo, que el capitán del Californian tuvo que, a pesar de que dio toda clase de explicaciones,
Pues la historia no quedó aclarada convenientemente, era básicamente un testimonio contra otro, y durante toda su vida tuvo que soportar el estigma de haber sido el capitán que no ayudó al Titanic. Pues curiosamente el capitán del Californian tenía razón, porque él ni siquiera vio esas bengalas porque no estaba cerca, ni fue el barco que vieron pasar los tripulantes del Titanic, porque los tripulantes del Titanic no vieron pasar ningún barco. En una revista de astronomía me encontré un interesantísimo artículo sobre esta historia, en la cual, gracias a los modernos programas de simulación y sobre todo sabiendo la posición real del naufragio del Titanic, que no la hemos sabido hasta que se ha recuperado el barco, hay una diferencia de bastantes millas con respecto al sitio donde se creía que se había hundido. Pues gracias a los avances en la simulación informática se ha podido llegar a la conclusión de que lo que vieron pasar, esas luces rojizas que vieron pasar tan rápido y que tomaron por un barco a la altura del horizonte, fue el brillo del planeta Marte, que justamente pasaba a esa altura, justo sobre la línea del horizonte, con un brillo peculiar porque estaba muy cerca de la Tierra en ese momento, y en su desesperación los tripulantes creyeron que era un barco salvador y por eso dispararon aquellas bengalas. Historia alucinante. Por cierto, el vigía del Titanic se suicidó. El vigía del Titanic, aquel que divisó tarde el iceberg contra... Decían que no llevaban catalejos incluso, no llevaban prismáticos. Y no pudiendo con la culpa de que hubieran muerto tantas personas por no haber visto antes el iceberg, se suicidó. Hay que decir que se salvaron más españoles de los que viajaban en el Titanic. El único de los españoles que murió fue precisamente Víctor Peñasco, pero los demás se salvaron, tanto su esposa, que vivió hasta 1972, se volvió a casar. Hubo además toda una extraña historia para recuperar el cadáver de Víctor, porque sí que es cierto que se recuperaron muchos cadáveres, a algunos se les hizo un entierro en el mar, es decir, se les puso un peso en los pies para que se hundieran porque estaban ya en muy mal estado esos cadáveres, pero sí que es cierto que otros se rescataron y se llevaron hasta Nueva York, donde fueron identificados por diferentes familiares. Entre ellos no se encontraba el cadáver de Víctor Velasco, que al parecer se descubrió 2 meses más tarde y no se sabe muy bien si realmente era él o no. Dicen que estaba enterrado en un cementerio. Luego se ha sabido que en ese cementerio no había enterrado ningún español ni ninguna víctima del Titanic, y se cree que fue una argucia de la familia para que ella, que era muy joven, tenía solo 22 años, pudiera casarse de nuevo, porque la ley española en aquel momento decía que al no aparecer el cuerpo, durante 20 años se le daba todavía a la mujer como casada. No se sabe muy bien dónde pudo, se cree, lo normal sería que estuviera todavía en las aguas, ¿verdad?, que hubiera perecido allí. Pero sí que es cierto que hubo más españoles, y los nombres, las hermanas Asunción y Florentina Durán, que viajaban en segunda clase con destino a La Habana, se salvan en el bote número 12. Emilio Payás Castellón, que era de Lérida, embarca también en Cherburgo, también tenía que desembarcar en La Habana, era un pasajero de segunda clase. Julián Padró Manet, de Barcelona, embarca también en Cherburgo y también tenía que... su destino era La Habana, también un pasajero de segunda clase. Y Encarnación Reinaldo. Se dice que alguno de ellos se vistió de mujer para embarcar en uno de esos botes y así poder salvarse. Otro se sabe que se tiró directamente, saltó cuando uno de esos botes estaba ya casi llegando al agua. Escenas hubo de todo, y así lo publican tanto los supervivientes que han dado su testimonio, porque hay escenas que a mí se me han quedado en la mente tras leer muchas historias personales del Titanic, ¿no? Supervivientes que decían que cuando iba uno de esos marineros de la tripulación en el barco, iba con una escopeta, con una pistola o simplemente con un cuchillo, y aquellos que se querían subir a los botes para salvarse, que se habían arrojado al agua e iban a perecer por el frío propio del agua, pues no les dejaban subir al bote e incluso les llegaron a cortar las manos y a pegarles un tiro para que así se pudieran salvar solo los que estaban en esos 20 botes salvavidas. Qué curioso, Juanje, ¿verdad? Historias terribles. El único español que muere en el Titanic fue por ceder a una mujer de tercera con su hija su sitio, ¿eh? Quedan caballeros. De todas formas, la historia del Titanic, a mí lo que me viene siempre a la cabeza es que
el hombre tiene un pecado infinito y hasta la eternidad, que es la soberbia. Aquella gran máquina que no solamente simbolizaba el barco mayor de pasajeros que había en el momento, sino que simbolizaba hasta dónde llegaba la tecnología, hasta dónde llegaba el poder de aquella compañía, pues quedó al final en una historia terrible, que nos fascina. Además, a mí se me hace un poco lamentable muchas veces, ¿no?, cuando se alude a las películas y todo lo que era el Titanic, porque por desgracia lo que más sale es esa gran vajilla de lujo y esos grandes señores que viajaron allí, ¿no? Pero nos acordamos de las condiciones terribles en las que iba la gente de tercera clase cuando, prácticamente se les hacía una inspección médica para poder entrar, y cuando tenían que llegar a Nueva York prácticamente no se les hacía. Se les despejaba, sí. Y una vez que llegaban allí a Nueva York, pues sabes que tenían que casarse a la fuerza, o si no eran devueltos, además, y amañaban en el viaje los casamientos, ¿no? Entonces las historias de esta gente de tercera categoría, que no son personas de tercera categoría, sino que tenían menos dinero, me apena un poco que realmente se pierda en honor de entre comillas, por los que tenían más fortuna, que al final, pues muchos de ellos fueron infortunados, como este señor que demostró ser un caballero, ¿no? Eso es lo que sí me viene a la cabeza. La clase de los pasajeros de tercera fueron el mayor número de víctimas que hubo, tanto ellos, ver las listas, tanto ellos como la tripulación. Fueron los que más vidas perdieron, los que más se salvaron, los de primera clase sobre todo, y los de segunda. Hay una pregunta que le quiero hacer a Carmen. En la exposición hay una campana. Sí. Esa campana tiene una historia. Esa campana es la campana que tocó el vigía para avisar de que venía el iceberg. El mismo vigía que efectivamente acabó suicidándose, pues la tocó con sus propias manos para avisar del momento fatal. 2:28, ahora somos nosotros el batiscafo. La nave del misterio es el batiscafo 7640, palabra clave milenio. Sorteamos los 3 libros de la lápida templaria, pero atención, porque Juan G. Vallejo hablaba de... y ahora escuchamos lo que queráis decirnos del Titanic o de cualquier tema de los que vienen ahora apasionantes. Decía Juan G. algo muy interesante, que es la soberbia humana, ¿no? También vaya escenas, he contado Carmen, ¿no? En fin, en ese momento. La historia quizá desconocida y que merece la pena ser conocida, porque como decía Juan G. hay caballeros, esa sensación y de señoras, porque también hubo historias preciosas como el matrimonio Strauss, que la mujer se embarca en un bote al marido, que era además el de más edad, tenía 67 años y era el que tenía más edad de todo el barco. Incluso los pasajeros le dicen que por favor que le dejen embarcarse con su mujer, que a ellos no les importa, no le dejan, y la mujer se baja del bote, hace que le aten los pies con una manta a los pies de su marido y los dos mueren. Dicen que se han tenido 35 años de vida juntos, que también van a morir juntos. Historias humanas increíbles, claro, y algunas de ellas no tan conocidas, eclipsadas por otras, más románticas. Estas son absolutamente tremendas. El género humano, el barco insumergible, y como digo, las listas, cuando uno ve tercera, impresiona la cantidad de gente, y de gente pequeña también que murió, ¿no? Hay una cosa importante, y es que esto ocurre en el mar. Bueno, pues hablando de esa soberbia que decía Juanje, del ser humano que lo controla todo, a veces también las tropelías se pagan. Está ocurriendo en una isla lejana de las antiguas tierras del telón de acero. Es impresionante lo que vais a escuchar. Afinad el oído porque la conexión viene de muy lejos, desde la antigua, lo que sería la antigua Unión Soviética. Nuestro corresponsal Rodrigo Fernández. Yo me he quedado impresionado, chicos, ahora lo comentamos. Vamos a ver si la audiencia también se impresiona. Recuerdo algunas fotos del archipiélago, la isla Bimini, ¿no? Cuando hicieron pruebas nucleares que decían que había mutado la fauna. Ahora está pasando algo asombroso. Allí ya la conocen como la isla del Antrax. Lo malo es que ya no es una isla, que se ha juntado con territorio, con tierra firme, y que los animales y muchas personas están acudiendo a lugares absolutamente contaminados y que antes fueron remotos. Vaya historia, la historia quizá de esa soberbia del ser humano. Vámonos a la isla del Antrax. Existe en el mar de Aral una isla llamada Vozdrozhdenie, es decir, Renacimiento. Nombre hermoso que nada tiene que ver con la terrible realidad de su pasado, pero que refleja lo que necesita en el futuro: renacer después de haber sido convertida en polígono de armas biológicas en la época soviética. Descubierta en 1848, pronto pasó a ser un lugar ideal de pesca, y así continuó durante un siglo. Pero en 1948 llegaron las tropas químicas de la URSS, desmontaron la fábrica de pescado que allí funcionaba y erigieron modernos laboratorios en los que realizaban experimentos para desarrollar armas bacteriológicas
a partir del anthrax, la peste bubónica y otras enfermedades mortales. La pérdida de agua del Aral convirtió a Bodrosdienie en una península, haciendo más fácil la llegada de la gente en busca de los bienes que en 1992 dejaron abandonados a los habitantes de Contubek, el principal poblado de la isla Polígono, y haciendo aumentar también el peligro de que posibles animales contagiados expandieran los virus en tierra firme. Hace 7 años, el gobierno de Uzbekistán, al que pertenece la parte de la isla donde se encontraba Contubek, permitió la llegada a Bodrosdienie de militares y especialistas norteamericanos en armas bacteriológicas en el marco de un programa destinado oficialmente a desinfectar la isla y que costó $6 millones. Los rusos no creen mucho que las intenciones de Estados Unidos fueran humanitarias y sostienen que lo que deseaban era comprender, por lo que quedaba de los laboratorios, en qué trabajaban los soviéticos y qué nivel habían alcanzado en su trabajo con los peligrosos virus. Algunos de los experimentos consistían en lanzar desde aviones a 10.000 metros de altura las bacterias producidas en Bodrosdienie, las que atacaban a caballos, así como animales autóctonos. Pero en la isla vecina Barkal-Semes, que pertenece a Kazajstán, hacían lo mismo, pero en lugar de caballos, las víctimas eran presos soviéticos. También utilizaron a gente proveniente de los campos de concentración, particularmente a mujeres. Yes, can you put more lights on? 60 mm, 7-0. Nadir de Lotil. Esta es una de las crónicas del amigo Rodrigo Fernández que, si uno lo piensa, es que es horrible, es tremendo, y al final van a tener razón los que dicen que están fumigándonos todo el día. O sea, es que es increíble. Peste bubónica, anthrax, una isla que deja de ser tal. ¿Y qué está pasando con la fauna que está llegando allí? ¿Y cómo es que ahora sabemos que hace 40 años se fumigaban presos con peste bubónica? Santi, ¿pero esto qué demonios es? Esto es para un libro tuyo, ¿eh? Esto es una historia completamente real y que tiene un intratexto bastante más rico. ¿Por qué los rusos se van allí en 1948? En 1948 la Unión Soviética inicia su programa de guerra biológica. ¿En base a qué? En base a los científicos nazis que capturan, cuyos pecados de guerra les son perdonados y son instalados en esta instalación del Mar de Aral. Básicamente no estamos diciendo nada que no pasase en el otro bando. Los norteamericanos instalan una instalación parecida, en este caso no en una isla, sino en pleno Maryland, en un lugar que se llama Fort Detrick, y también importan en este caso científicos japoneses. Lo mejor de cada casa, vamos. Sí, concretamente el infame Shiro Ishii, que fue un individuo del que ya hemos hablado aquí alguna vez y cuyas atrocidades pues no tienen cuento. Y estas dos instalaciones funcionan en paralelo. Fort Detrick sigue funcionando. Con la caída de la Unión Soviética, la instalación del Mar de Aral es prácticamente abandonada, pero sucede algo con lo que no contaba absolutamente nadie. La política de riego de la Unión Soviética hace que dos grandes ríos que iban a desembocar al Mar de Aral se utilice prácticamente todo su caudal para riego intensivo en zona que es desértica de por sí. Se hace efectivamente un vergel del desierto, pero ¿qué sucede? El mar se empieza a secar. En Internet, pues como sé que hay muchos amigos que nos siguen y que tienen el ordenador a mano, hay unas fotos impresionantes de grandes navíos, porque el Mar de Aral era un mar, pequeñito, pero mar, con una flota mercante, con una flota pesquera, de grandes navíos varados en el desierto actualmente, cogiendo herrumbre. Parece una escena de ciencia ficción, de un apocalipsis postnuclear, una flota entera de barcos fantasmas que están ahora mismo en un lugar donde no se ve agua por ningún sitio. Mira, aquí los estoy viendo, Santi. Efectivamente. Y, en pleno desierto y el barco ahí. Hay muchos documentales que comentan todo esto. Y claro, esta isla pasa a ser una península. Y un lugar que se creía completamente seguro y aislado del mundo exterior, del que no había ningún peligro que esas infecciones que allí se probaban escapasen pues a través de un animal que entrase, etcétera, etcétera, pues de repente los animales de la zona, las ganaderías incluso, empiezan a tener acceso libre al sitio y a pastar por allí. Con lo cual, teniendo en cuenta además que tanto en el tema atómico como en el tema de experimentación de guerra biológica, los soviéticos no eran precisamente la gente más cuidadosa del mundo.
y que, dicho coloquialmente, tendían seriamente a la chapuza, pues el peligro es serio. Es increíble escuchar esto. Mi pregunta es una cosa, ¿esa panda de cafres no pensó que hay un tipo de animales que se llama pájaros y que vuelan y que pueden picar en lugares donde habían echado antras y transmitir ese virus a otros sitios? Es que me parece increíble. No, ya te digo que en concreto la experimentación en guerra biológica, o sea, sabemos, y eso es en cierta manera injusto, criticamos mucho lo que ha sucedido en Estados Unidos, porque Sí, no, pero es que sabemos lo que ha sucedido no hay en Estados comparación, Unidos. Santi, claro. perdóname, pero es que claro, es que bueno, están los documentos, es que lo que pasaba en el telón de acero, Claro. la diferencia es que no lo encima, sabemos. Ponte tú en contra. Sí, bueno. y claro, y durante años y años sin desvelarse un solo papel. La gran pregunta es que en Estados Unidos las tropelías que se han hecho nos vamos enterando. De la Unión Soviética antigua, yo pondría mi brazo a que no conocemos ni el 5% y quizá no lo conozcamos jamás. Y probablemente no lo conozcamos jamás porque las pruebas, tanto materiales, porque cuando esta gente abandonaba una instalación, la derruía hasta los cimientos. Pero yo creo que historia más clara que la que contaste en Chernóbil, en el documental de Chernóbil, con los liquidadores, miles y miles de personas muriendo por su país y por su patria, que son unos completos olvidados, que saquen montañas de libros de otro tipo de sucesos terribles que han ocurrido. De Chernóbil apenas hay un puñado escrito. A mí me hace mucha gracia una cosa que no tiene mucho que ver, pero cuando ves que alguna gente, bueno, manipulada o no, en fin, no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero protesta por ciertas cosas, que nos parece muy bien, y es muy humanitario protestar por todo, ¿por qué? La gran pregunta es, se protestará por unas cosas y por otras no se protesta? O sea, pasan cosas, el género humano asesina, aniquila, pero claro, según quién lo mide y quién sea el protestón y qué color tenga él de visión de la vida, pues le da igual y protesta lo de los otros. Es terrible, ¿no? Cuando uno es humano tiene que sentirse humillado y avergonzado por lo que hacen casi todos, y casi todos es mucho. Pero es que, por ejemplo, y alguna vez entraremos más en detalle, por ejemplo, el tema de los genocidios olvidados, cuando hace unas semanas conté el tema de Camboya, que Pol Pot muriese en el año 98 después de matar pues de eso no protesta nadie. No protesta nadie, como si no hubiera pasado nada. Pero es que, por ejemplo, el mayor genocidio de comienzos del siglo XX, que apenas aparece en ningún sitio, lo hizo un señor que se llamaba Leopoldo II, que era rey de Bélgica, en el Congo belga, donde hay fuentes que dicen que mató hasta 13 millones de personas. Bueno. No se sabe si entre 5 y 13 millones. O sea, y murió de viejo como si no hubiera pasado nada. Es que ahora os voy a asombrar con otra cosa. Es que el caso de la instalación del Mar de Aral no es único, ni tiene que ver el que os voy a contar ni con los soviéticos ni con los norteamericanos. A unas millas al norte de Escocia, los británicos tenían la isla de Gruinar, donde en un grupo de ovejas, llevaron allí un rebaño de ovejas, de unas 200 cabezas, y sobre la isla de Gruinar les lanzaron un bombardeo de Anthrax a ver cómo actuaba aquello sin ningún problema. Ya te digo que no hay que irse a zonas tan remotas, es decir, a escasos kilómetros de la costa escocesa. No, si al final en el lago Ness habrá algo, pero no por monstruos, sino por lo que han echado ahí. Porque vamos, esto es... Uno nunca acaba viendo el límite de su capacidad de sorpresa. Y aún hay gente que dice, no, tal, por ejemplo, la clonación o cosas... ¿Qué nos estará haciendo? Si lo que vemos, lo que nos llega muchos años después, es que la mayor barbaridad no tiene límite, ¿no? Entonces, ¿qué nos estará haciendo ahora? Pues seguramente nos quedemos cortos en hasta las cosas más fantasiosas que contamos aquí. ¿Qué cuenta la gente? 7640, Carmen. Pues vamos con esos mensajes. Milenio3 con número @cadenaser.com o 7640, palabra clave, milenio, espacio. Y vuestros mensajes, sorteamos 3 ejemplares de La lápida templaria descifrada, publicado por la editorial Zenit. Las claves de una reliquia que ha cambiado la historia. Davinia nos dice, buenas noches, la historia del Titanic no deja de sorprenderme. Mi libro del misterio es La noche del miedo. Enhorabuena por el programa. Gracias, hombre. Paco desde Madrid nos dice, ¿es verdad que iba una momia en el Titanic? Eterna leyenda que Nacho en su sección nos dijo que no. Hay otra leyenda apasionante. Es que las leyendas urbanas del Titanic son geniales. Y hubo una que fue muy popular en la época, que fue la de un constructor de los astilleros, que cuando estaban haciendo las cámaras estancas precisamente y de repente pues empiezan a escuchar un martilleo tras los mamparos. La gente dice, ¿qué es ¿Algo esto? escuchado de eso? Efectivamente. Y se dan cuenta de que han sellado en una de las cámaras a uno de los trabajadores del astillero.
intentan sacarle de allí, pero los mamparos de acero son tremendamente gruesos y ya cuando deja de tocar, dice, pues ha muerto, pues lo dejamos ahí dentro. Y entonces eso lo achacaban como uno de los causantes de la maldición del Titanic. Bueno, igual era la momia esa. También. Bueno, yo lo pregunté y me dijeron que de los 5.000 y pico objetos que ya se han rescatado del Titanic, ahí que no había ninguna momia. Vamos con más. Nos dicen, hola milenarios, nos hacéis mucha compañía, soy camionero. ¿Cuántos misterios encierra el Titanic? Pues como estáis viendo, muchísimos. Una gran Además, caja de misterios. Que no se pierdan la exposición porque está muy bien para recrear la historia. Y bueno, en Cuarto Milenio vamos a emitir algunas imágenes de las que grabamos allí. Están en la capital, están en Madrid, en donde estuvieron la exposición de Bodies, en la calle Carlos Goya, III. en la calle Goya número 5 creo que es. Estupendo programa, hoy sois geniales. ¿Me puedo pedir a Santi para Reyes? Bueno, pues haremos... Bueno, lo pondremos ahí el celofán correspondiente. Algunos y hacen hormigas, como las del hormiguero, nosotros haremos Santis. Santis y Juanjes. Santis y Juanjes. Con un lacito, tal vez. Sí, sí. He oído el caso de un hombre que tenía fobia del agua del mar. Dijo ser la reencarnación de un empleado del Titanic. Lo supo por hipnosis, nos dice Marisa desde Bilbao. Lola Sanz nos dice, Carmen, te estoy oyendo y lo estoy viendo. Pues vi esa exposición con mi hija en Bilbao, en el Museo de la Marina. Creo recordar hace un par de años, y el año pasado por esta época volví a verla en Granada, en el Parque de las Ciencias. Realmente es fantástica y a mi hija le causó una sensación extraordinaria, porque fue capaz de sentirse la protagonista del Titanic junto a Leonardo DiCaprio, sueño de adolescente. ¿Veis cómo era esta la noche de conectar con vosotros? Gracias. Otro libro de misterio para mí, La Metamorfosis de Kafka. Hombre, grande, grande entre los grandes. Por cierto que un día hablamos de Kafka, Praga y sus obsesiones, ¿eh? Sí, señor. Tremendo. Hubo una mujer española que no subió al Titanic porque tuvo un mal presentimiento. Por cierto, la primera señal SOS de la historia se envió desde el Titanic. Voto por la noche del miedo. El Titanic era un barco lleno de sueños que al final acabaron rompiéndose. Años antes de su hundimiento se publicó la novela Futility. Muchas coincidencias. Víctor Peñasco, natural de Tomelloso, admirado allí, y su hazaña para salir del Titanic. Ah, qué interesante. En Tomelloso, provincia de Ciudad Real, se reconoce a este hombre. Hombre, nos alegra saberlo. Lo que pasa es que se está confundiendo porque dice que es el que salió vivo vestido de señora. Y no es él. Víctor Peñasco falleció. Seguimos luego con más mensajes, Carmen, porque hay muchos del Titanic que ha encantado esa historia. Y ahora yo le voy a pedir a Geray Martínez, esto no lo hacíamos hace mucho tiempo. Exacto, Geray, claro. Esto es Fiebre, compuesta hace mucho por Javier Rodríguez. Porque a las 3 menos cuarto os quería contar una historia que a mí me ha impresionado. Hace poco ojeaba mis archivos de forma prácticamente automática y me encontré con una cara que a mí se me ha quedado grabada, una foto en blanco y negro. Es un muchacho con cara de niño, no en vano le llamaban cara de niño, y ese apodo de la infancia era compartido con otro, Leche Hervida, por la blanca tez que poseía, y también eso de hervido por un impulso violento. Desde niño tuvo problemas con los profesores, era un niño bien, vivía en un barrio del norte de Buenos Aires, donde está el hipódromo de Palermo, el estadio monumental de River Plate, donde viven los presidentes, y donde también en las mismas calles amplias, frías en invierno, donde circula poca gente, casi todos en vehículos, coinciden las barriadas más humildes que empiezan ya a subir por los cerros de Buenos Aires y esos lugares lujosos. En un pequeño chalet vivía este muchacho, cara de niño. Poco a poco se ganó a pulso el sobrenombre de Ángel Negro, Ángel de la Muerte o incluso el Tuerca Maldito. Y es que revisando su fotografía es como si me contase su historia. Yo no la conocía y me ha impresionado. Tirabuzones largos, pelo rubio, un muchacho bien agraciado. Cuando se le apresa lleva una cazadora Levi's con cordero, como decían en Argentina, con borrego blanco. Lleva unos pantalones vaqueros, una camisa de rayas y unas relucientes zapatillas Adidas blancas. Maneja dinero, trabaja oficialmente en un taller, se ha ido del colegio porque no le soportan. Ha golpeado
varias veces por una ira incontenible a varios compañeros. Es Carlos Robledo Puig. Este muchacho, parece mentira, 18, 19 años, 18 cuando empieza su carrera delictiva, es el mayor asesino de la historia de Argentina. Y a veces hay que pensar en la mala suerte, en la fatalidad. El muchacho empieza a verse con personas poco recomendables, que acuden a ese barrio, ese buen barrio, precisamente no para visitarlo ni para comprar en sus tiendas, sino para intentar estar al acecho, para intentar vigilar, por ejemplo, a mujeres que llevan bolsos demasiado colgantes, algunas joyas. Robledo Puig enseguida empieza a ver que esa ira contenida del colegio puede darle frutos, puede darle unos buenos pesos. El chico roba motos, roba coches, pequeños hurtos, pero en uno de ellos, en un supermercado en mitad de la noche, un día de marzo de 1971, Robledo Puig se encuentra en la oficina con algo que cambiará su vida. Algo reluciente, de un color con empuñadura rojiza, una pistola Ruby del calibre 32. Y hay que imaginar a este muchacho con su cazadora Levi subida hasta el cuello, sus tirabuzones rubios, sus ojos azulados, su cara inmaculada, aguardando, esperando a que cierre el colmado para entrar con su pistola al cinto. Actuaba de la siguiente forma, directo y sin remordimiento. En Argentina pocas veces habías visto algo parecido. En Argentina, en aquella época, porque había cierta inseguridad, había serenos contratados por los locales que en sillas de paja solían sentarse delante de la puerta cerrada. Robledo Puig hacía dos cosas. Iba por detrás, les desvencijaba un tiro en el cráneo y después robaba las llaves. Si ese hallazgo de la pistola en el primer colmado hubiera sido así su carrera delictiva, nadie lo sabe. Carlos Eduardo Robledo Puig, el ángel negro, como ya le llama la prensa, empieza a generar un estado de pánico. Pero nadie sospecha de él. Es el hijo que toda madre quiere tener. Un muchacho aparentemente de rasgo encantador. Es el buen y guapo asesino. Y Robledo Puig, día a día, en un incremento delictivo que no se ha visto nunca, empieza a arrasar. De tal forma que, por ejemplo, en una ferretería, llega al local y encuentra al dueño y al sereno durmiendo. Muy mala suerte, el 15 de marzo del 71, caer en un sopor de siesta, ese calor de marzo en Buenos Aires, justo antes de que Robledo Puig, con sus zapatillas blancas relucientes, decida ir precisamente a tu negocio. 3 tiros en la cabeza y su extraña sonrisa. Pero algo pasa, no es un delincuente habitual, ya no solo quiere dinero, el poder que le da su pistola, el poder que le da matar, deslizarse como una especie de serpiente por los barrios altos de Buenos Aires, lo convierte casi en inmortal. Robledo Puig entra en una tienda de depósitos y repuestos de la Mercedes-Benz. Se da cuenta, escucha el sonido del llanto de un bebé. Escala por una de las ventanas, se sube a una de las escaleras de incendios, salta como si fuera un atleta del crimen. Mata a la madre y al padre de un disparo, siempre con esa extraña mueca, como si no fuese con él. Después se acerca a la cuna y para callar al niño le pega varios tiros. Pero Robledo Puig no puede contar algunos de sus crímenes, maneja demasiado dinero y hay quien relaciona en su banda de delincuentes amigos que él cada vez tiene fajos más extensos en los bolsillos de sus pantalones vaqueros y al mismo tiempo más gente está muriendo. Entre marzo y mayo, en 2 meses, su pistola, su vieja pistola del calibre 32, ha dejado en fuera de juego a 8 personas. Robledo Puig acaba de cumplir 19 años. Ocurre algo impresionante. Uno de sus amigos, él nunca sintió, a pesar de su belleza, atracción por las mujeres. Eso le hacía ser motivo de broma, incluso algunos más fornidos que él, porque él era delgado, delicado, le empujan, no saben lo peligroso que es Robledo Puig, pero lo van a saber en corto plazo de tiempo. Uno de ellos, uno de sus amigos, Ibáñez, tiene un curioso pasatiempo, coger un Ford pintado deportivamente a la antigua usanza, pasear por esa zona cuando ya las casas buenas compiten o comparten calle con las casas malas y directamente
bajarse rápido, ver a una chica bonita, meterla en el asiento de atrás y violarla mientras Robledo Puig conduce a toda velocidad fuera ya de la ciudad. Es muy sencillo, con darle una orden el muchacho autómata de rizo rubio responde. Después de consumar su fechoría, después de violar a la muchacha, Ibáñez la suelta. Van caminando de espaldas, a veces sin ropa, llorando. Después de ellas va Robledo Puig. A algunas les pega 8 tiros por la espalda. Así mata a 2 muchachas en 3 días. Dicen, cuenta la leyenda, que este Ibáñez, el violador escondido en su coche, se rió de Robledo Puig en cierto momento, quizá al volver de una de las violaciones. Nadie sabe qué pasó. Solo que el coche se estrelló. Ibáñez murió con la cabeza aplastada supuestamente del golpe, y a Robledo Puig a los pocos días se le vio con las manos en los bolsillos, con su cazadora reluciente y con aquella sonrisa. Así siguen los crímenes, 8, 9, 10, 11. El 9 de mayo pasa algo. Están dentro de una ferretería, están nerviosos, parece que la caja de caudales se resiste, y entonces su otro compinche, el nuevo amigo, un hombre fuerte, llamado Somoza, hace algo que le cuesta muy caro. ¿Se imaginan la escena, amigos? ¿Os imagináis la escena? En mitad de la oscuridad con 2 linternas, no se le ocurre más que, para alabar la pericia de Robledo, que por fin abre la caja, le da un abrazo por la espalda. Al ángel negro no le gusta que le abracen por la espalda. Se vuelve, le abrasa la cara con el soplete, lo convierte en una momia deshecha y después, todavía vivo, lo remata con un tiro en la frente. Pero hubo un fatal error. Hasta los que calculan como él tienen errores. Se dejó algo. Se dejó la cédula, el DNI, el carné, en la cazadora, no en la suya Levis de Cordero, sino en la de Somoza, en la del hombre de la cara quemada. Casi de inmediato la policía le detiene. Él no ofrece resistencia. Se le enjuicia por 11 crímenes declarados en tan solo 4 meses. Nadie ha visto algo parecido. Él simplemente dice que no le entienden. Es de otra raza. Al final del juicio se levanta y le dice al juez lo siguiente: todo esto ha sido un circo romano. Cuando salga, os voy a matar a todos, uno a uno. A día de hoy, el ángel negro, cara de niño, o el tuerca maldito, porque trabajaba en un taller, cumple prisión en el penal de homosexuales de Sierra Chica. Ha llegado el momento de que le den la libertad condicional, pero no la quiere. Dice que matará a todo el mundo y que solo sabe vivir en prisión. La última noticia es que un día se puso un antifaz, un extraño traje, y pegó fuego a la cárcel. Después, con esa sonrisa, y haciendo nunca mejor dicho de su apodo de Ángel Negro, se despidió entre las sombras. Al ver su fotografía, con 19 años y casi el mismo número de muertos a la espalda, uno siente el escalofrío. La mala suerte o no, a veces cambia una vida. La vida de Carlos Robledo Puig, el tuerca maldito. ¿Qué os ha parecido, chicos? Menuda historia, ¿eh? Sí. Robledo Puig, el ángel negro. Sí, lo que me da miedo además es la cantidad de psicópatas que no delinquen jamás en su vida. Entonces es gente que tiene esa misma frialdad, esa misma ausencia de poder sentir las cosas, y que bueno, que conviven entre nosotros sin asesinar a nadie porque tienen esa precaución, digamos, pero que pueden amargar la vida de cualquiera. Eso sí que me da miedo. Creo que nos va a traer Carlos en un instante la lista de libros. Vamos a ver cómo va el resultado, porque ahora volvemos con Vladimir Frankenstein, vamos a llamarle así. Santi mostró unas imágenes tremendas en Cuarto Milenio de unas cabezas de perro que se movían. Vamos a conocer la historia de ese hombre, vamos a hablar del SIDA y su conspiración, vamos a acudir en busca de los tuaregs. Nos quedan muchísimas cosas. En Gibraltar, que ha pasado algo. Tú sí conocías, cómo no, Santi, la historia de Robledo Puig, que se va un poco más allá del delincuente habitual, ¿no? Y esto da mucho miedo. A veces, ¿cuántos factores, no? La mala suerte de acudir por una calle cuando no te toca. Es terrible. Pues sí, llegué a esa historia tirando de un hilo que ya habíamos tratado aquí, que era el del petiso orejudo, el infame petiso orejudo. El otro niño asesino de Argentina. Efectivamente. Y la verdad es que esta es igualmente terrible, pero no única. Te comentaba antes del programa
que en Estados Unidos hay un caso, peor si cabe, porque Robledo Puig está en la cárcel, pero esta persona ya está libre. Se llamaba y se llama Terling Wager. Y Terling Wager, antes de cumplir los 15 años, ya había matado a 9 personas. Claro, en el estado donde vivía se le aplicó la ley de menores y a los 18 años fue puesta en libertad. Y actualmente vive oculta, ha escrito una biografía y vive con un nombre supuesto, con una identidad secreta en otro estado completamente distinto y sin haber pagado, yo creo, en absoluto esos 9 asesinatos cometidos con bastante sadismo por una chica que compartía con Robledo Puig una cosa, que venía de una familia privilegiada, era una verdadera belleza, fue la reina del instituto, la reina de la baile de fin de curso, era el sueño americano hecho realidad y sin embargo, pues una a una acabó con 9 víctimas. Lista de libros, Carmen, vamos rápidamente y a la vuelta con mensajes y un montón de cosas. Pues vamos en primer puesto con Caballo de Troya de JJ Benítez, en segundo La Noche del Miedo, El Retorno de los Brujos, Dioses, Tumbas y Sabios. Parecen inamovibles esos, ¿eh? El Paraíso Maldito. Bram Stoker con Drácula en sexto lugar, Misterios de la Iglesia en el octavo, La Biblia, en el noveno, 100.000 kilómetros tras los ovnis y en el décimo, La Dama Azul de Javier Sierra. Pues ahora nuestra propuesta continúa. Viaje al desierto, viaje al mundo ni más ni menos conspiranoico del SIDA, viaje a Gibraltar, viaje al doctor Vladimir. ¿Os queréis con nosotros? Milenio 3 continúa.